10 minutos, ¿no? 10 minutos. En realidad me sobran 9 porque cuando me invitaron de forma gentil y a la cual tengo mucho agradecimiento a estas jornadas, me decían, vas a hablar de lo que piensan nuestros ciudadanos. Entonces ahora me acotáis el tiempo y me ciño a la respuesta más rápida que nos dan los españoles. ¿Qué piensan nuestros ciudadanos de España? Pues muy sencillo, dicen, España no funciona. Así de sencillo, lo dicen. Esto, 3 de cada 4 españoles nos dicen que las cosas en España no marchan como deberían, en líneas generales, ¿no? Esto lo piensan, cuando estos porcentajes son tan amplios, esto quiere decir que lo piensan los de una camiseta, los de la otra camiseta, ¿no? Es un diagnóstico general que sobre el mal funcionamiento de España en líneas generales también se extiende a la economía. El 70% dice que la economía va mal, más del 80% nos dicen que la vida política en España no está funcionando como debería. Por tanto, como veis, es el diagnóstico de un país averiado, ¿no?, por decirlo de alguna manera, que además no es nuevo, porque si con los datos de Metroscopia vemos cómo ha funcionado este indicador en el último año, pues ya hace más de un año pensaban que España no funcionaba, que las cosas no marchaban de manera adecuada, ¿no? Y además, nosotros en Metroscopia hacemos un montón de preguntas. Hay una que me gusta, que es por sencilla, que es esta, ¿qué cosas funcionan en España? Y damos una serie de instituciones. Y entonces están los políticos, el periodismo, las grandes empresas, las pymes, los autónomos, la Corona, la Unión Europea, etcétera, etcétera. ¿Esto funciona o no funciona, ¿no? Y realmente funcionan pocas cosas en España. Dicen las grandes empresas, dicen la Unión Europea. Pero la segunda parte de la pregunta es la que más me divierte, que es, bueno, con independencia de si funciona o no, estas instituciones son parte del problema o son parte de la solución. Y es interesante, por ejemplo, si vemos a los políticos y al periodismo, ahora que tenemos aquí una representación de ambos mundos, los españoles son muy duros con ellos en el diagnóstico. Funcionan mal y son parte del problema. Sin embargo, cuando hablamos de las pymes, nos dicen funcionan mal, pero son parte de la solución. También lo piensan solo hay 2 instituciones que digamos que están en el cuadrante bueno, funcionan bien y son parte de la solución, que son la Unión Europea y la Corona en España, ¿no? Es verdad, son 2 instituciones que de alguna manera están fuera de la refriega política que vivimos en nuestro país, ¿no? Así que este es el diagnóstico que podría haber acabado con esto ya, pero tampoco quiero seguir profundizando para no dejarlo en una cosa tan negativa, ¿no? ¿Cómo ven los españoles también el futuro hacia afuera? Dicen, el 85% de los españoles considera que la economía mundial y la economía española se encaminan hacia una nueva crisis, ¿no? Esto lo vienen pensando así, el país está averiado, la economía va fatal, 6 de cada 10 hogares ya están notando en sus cuentas, en su economía doméstica, cómo han empeorado en los últimos meses por el alza continuada de los precios, por el coste de la vida. Y además, más de la mitad de los hogares también te dice que dentro de medio año será peor que en la actualidad. Por tanto, entiendo que el representante del Partido Socialista aquí dirá, pues apaga y vámonos, ¿no?, que me traigan la cuenta que nos vamos, ¿no? Es verdad que en cierto modo ese diagnóstico ciudadano que hay ahora mismo sobre cómo está España y sobre cómo va la economía desprende un cierto aroma a 2011, ¿no? Un gobierno de izquierdas con una economía en crisis, pero en realidad no es así. En realidad 2022 no es 2011, ¿no? Paco Maruenda lo señalaba antes, en cierto modo, ¿no? Las empresas, a su manera, consiguen aguantar, el desempleo no está creciendo, esta crisis de coste de la vida, en cierto modo, lo que hace es consumir y lastrar la capacidad de ahorro de las familias, pero de alguna manera no es el desajuste de los más de 6 millones de parados que en aquella crisis tuvimos, ¿no? Ahora estamos en la mitad. Y entonces, ¿cómo está la sociedad cuando hace ese diagnóstico tan negativo, tan severo sobre la realidad? Pues España es hoy una sociedad tranquila,
pero cansada, o si queréis, cansada pero tranquila. Hay una parte de la sociedad, si hablamos más del lado izquierdo del tablero, es tranquila pero cansada. Si hablamos más del lado derecho del tablero, está cansada pero tranquila, ¿no? Nosotros en Metroscopia hacemos una pregunta también, que le pedimos a la gente que se identifique con el calificativo que mejor le describe el estado de ánimo en estos momentos. Y hoy en España el 40% de la gente nos dice que está tranquila, tranquilidad nos dice. El 30% nos dice cansancio y luego el 30% restante se reparten casi a partes iguales entre miedo, enfado y entusiasmo. O sea, digamos, estados de ánimo más extremos, por decirlo de alguna manera. Es decir, que el 70-75% de la gente está tranquila o cansada. Y eso no es 2011. En 2011 la gente no estaba ni tranquila ni cansada. Estaba más bien en esos otros estados de ánimo que estábamos diciendo que hoy por hoy son muy minoritarios, ¿no? Y eso, en cierto modo, ante ese diagnóstico tan negativo de cómo está el país, lo veo negro. El 60% de las familias dice que, hombre, mi economía doméstica no es para tirar cohetes, pero estoy bien. Solamente hay un 20% de la población que te dice, oye, no llego a fin de mes, no estoy bien. Hay incluso un 6% que te dice, oye, es que no llego ni de broma, ¿no? Pero realmente el 80%, más del 80% de las familias te dice, hombre, no estoy para tirar cohetes, pero vivo bien, ¿no? Y además, con una percepción, durante la pandemia alguna vez hemos escuchado aquello de, bueno, como nos han confinado, nos han encerrado, ahora los locos años 20. Nosotros en Metroscopia eso no lo vimos nunca, no existía el carpe diem. Hoy en España cerca del 80% te dice que es preferible ahora ahorrar, aunque uno viva peor que gastar, y luego ya veremos, ¿no? La gente está en la prudencia, ¿no? En una cierta prudencia, en una paciencia ante la adversidad. Por definirlo y resumirlo brevemente, las dos cosas que os he contado es cómo lo veo hacia afuera y cómo lo veo hacia adentro. Lo que de alguna manera encontramos una España que es socialmente pesimista, es decir, todo lo que tiene que ver con la arena pública es muy pesimista, pero individualmente confiados, ¿no? Como digo, pesimismo frente a la situación del país, confianza ante el futuro personal y familiar. Y estas dos posturas en aparente contradicción pues conviven, y eso de alguna manera explica bueno, la situación que tenemos, ¿no? Es decir, que la gente de alguna manera ve la vida política, y cuando ve a los políticos pues los mira ya con mucha lejanía. Hay una cierta, por otra vez hacer el paralelismo 2011-2022, hay una cierta desafección sin estallido, ¿no? O sea, es decir, que los políticos, hay una cifra que a veces cuando nosotros preguntamos en Metroscopia y nos salen cifras del 90%, decimos, oye, cambia la pregunta porque está mal hecha. Es decir, cuando tú estás diciendo el sol sale por allí y te responde el 95%, pues o es una obviedad o la pregunta está mal hecha. Bueno, pues en esos niveles del 90%, los españoles dicen que los políticos no hablan de los problemas que a ellos les afectan. Y esto es un asunto, digo, más claro no se puede decir en términos de desafección, pero a diferencia del 2011, hoy en España, el día 28 de mayo, que se celebran las elecciones municipales, no habrá tiendas de campaña en la Puerta del Sol. Esto normalmente nunca suelo hacer pronósticos, pero me voy a arriesgar. Y esa es una gran diferencia, no con respecto a 2011. Y ya por último, sí que quería, lo comentaba el presidente Fernando antes, y yo creo que es una clave. En los últimos 5 años en España, si hago un resumen, no voy a hacer un resumen de los 5 últimos años, pero voy a decir una palabra para cada año. 2017 a estas alturas era Cataluña, 2018 moción de censura, feminismo, etcétera, etcétera. 2019 se votó todo lo que se pudo votar y otras 2 veces. En 2020 una pandemia, en 2021 la luz, el IPC, en 2022 Ucrania, etcétera, etcétera, ¿no? Ese pasar de la emoción a la resignación, a esa paciencia ante la adversidad, es un estado de ánimo que hemos transitado en términos sociales y que vive España. Y en ese sentido, como decía, lo comentaba el presidente, opera un nuevo eje que es fundamental y es importante que los partidos políticos lo entiendan. Quien mejor lo entienda
es probable que tenga mejores posiciones para el año que viene. Existen muchos ejes para dividir a la sociedad: izquierda, derecha, jóvenes, mayores, hombres, mujeres, pero hay un nuevo eje que en estos 5 años opera de forma clara, que es el de protección y desamparo. Es decir, antes decíamos, las empresas nos sentimos completamente desprotegidas, desamparadas, ¿no? Fijaros, eso que os decía antes, el 85% piensa que viene una crisis de escala mundial y escala nacional, pues más de la mitad de los españoles, cuando les preguntamos, oye, ¿qué partido crees que es el que mejor está preparado para afrontar esa crisis que dices que viene? Más de la mitad nos dice que ninguno. Es decir, que de alguna manera es esa desafección, ese desapego de los políticos no están preparados para esto, ¿no? Y el dato que a mí me parece que en ese sentido de eje protección-desprotección más opera es que 3 de cada 4 españoles, y este es un dato que venimos viendo en Metroscopia desde hace 3 años, 3 de cada 4 dicen sentirse desprotegidos y desamparados por las instituciones del Estado. Es decir, no puedo contar con la vida pública de mi país. Y eso nos permite explicar que, por ejemplo, por dar un dato de esta misma semana, el Gobierno aprueba, junto con los bancos, que las hipotecas que se les den facilidades y se le ayude a la gente. Bueno, en principio es darle, digamos, al propietario el privilegio de que le ayuden, ¿no? Sería contraintuitivo, pues la mayoría de los españoles hoy están de acuerdo en que se den esas facilidades, incluso aunque fuera a coste de dinero público, no solo entre privados, entre tú con tu banco, sino incluso con el Estado. También nos permite entender por qué con las pensiones, que también ha salido el tema antes, el diagnóstico es claro. Cerca del 80% de los españoles dice que el sistema público de pensiones es insostenible y que hay que reformarlo. Cerca del 80%. El pronóstico también es muy claro. Cerca del 80%, 7 de cada 10, dicen que con el paso del tiempo el importe de las pensiones va a disminuir gradualmente. El sistema es insostenible, las pensiones serán cada vez menos y, por tanto, le preguntamos, ¿qué te parece la subida del 8,5% a todas las pensiones que está previsto hacerse? Pues la gente lo ve acertado y los jóvenes igual que los mayores. Es decir, y dices, oye, pero esto es inconsistente, no tiene sentido. Y dices, bueno, se empieza a trabajar el eje de amparo-protección, desamparo-protección, ¿no? Y esto es importante tenerlo en cuenta porque, de alguna manera, ese extenso, intenso anhelo de protección institucional hoy en la sociedad española es uno de los temas más importantes, de lo que poco se habla. Le pasa también a las empresas, le pasa también a los autónomos. Bueno, cuando digo a las empresas me refiero a las pequeñas y medianas empresas, porque los españoles dicen que las empresas grandes funcionan muy bien, aunque son parte del problema, ¿no? A diferencia de las pequeñas empresas. Por tanto, ese extenso e intenso anhelo de protección institucional que la gente tiene. No hay rastro de una guerra intergeneracional o una guerra que siempre parecía intuitiva, ¿no? Que dices, oye, pues las pensiones, los mayores. Ahí, como digo, es una sociedad cansada y tranquila, ¿no? Y por último, y con perdón de los políticos que aquí nos acompañan, pero existe una idea predominante que es que la incompetencia de los actuales actores políticos para organizar la vida pública, para organizar el sistema de pensiones, para organizar esto, produce un cierto desapego, desafección de los españoles. En 2011, aquel desapego tuvo estallido y provocó una ruptura del sistema de partidos. En hoy por hoy, no existe eso, ¿no? Entonces, por tanto, quizás sea pronto para decir, con los datos que tenemos, no lo vemos, pero aquello que decía Lope de Vega, ¿no? La cólera del español sentado, ¿no? No lo sabemos todavía si existe esa cólera, si detrás de todos estos datos, de esa tranquilidad cansada, de ese cansancio tranquilo, debajo está subyaciendo, se está larvando una cólera que hoy por hoy nuestros sensores nos dicen que todavía no está, ¿no? Muchas gracias. Yo creo que, de verdad, digo... Bueno, por tanto, hablando en serio, aquí lo que todo el mundo quiere saber ahora son, te lo puedes imaginar,
que hagas de oráculo de Delfos y, en primer lugar, el tema de efecto Feijóo. Se está diciendo que el efecto Feijóo ha caído, que hay un retroceso, etcétera, etcétera, ¿no? Pero más allá, como tú eres un científico, porque al final la sociología es metodología científica, ¿cómo ves tú el efecto Feijóo? Creo que he hecho bien al principio, en los 10 minutos estos, dije no voy a hablar nada de números, que luego seguro que preguntan de todo esto, ¿no? Claro. El efecto Feijóo. Lo primero es que para hablar del efecto Feijóo tendríamos que estar de acuerdo en qué llamamos efecto Feijóo. Y entonces, yo creo que todos podemos estar de acuerdo en una definición. Efecto Feijóo es todo lo que tiene el PP ahora menos lo que tenía Pablo Casado, ¿no? Todo lo que tiene Feijóo menos lo que tiene Pablo Casado. ¿Y qué se ha producido desde entonces? Pues mirad, se ha producido una reconfiguración en la derecha en el que de forma ya clara y definitiva el bloque de la derecha, esos 11 millones de votos, deja de tener 3 camisetas y solo tiene 2, la verde y la azul. La camiseta naranja, que por cierto no sé si le van a cambiar hasta el color, pues ya no hay, no compite. Lo siguiente que se produce es que la relación de jerarquía entre el azul y el verde, que en febrero de este año prácticamente estaba en relación 1 a 1, es decir, por cada voto de Vox había casi un poquito más de 1 del PP, ahora esa relación es 1 a 2. Por cada voto de Vox hay 2 del PP. Esa es la relación de jerarquía. La siguiente cosa que produce el efecto Feijóo es que esa absorción o heredero en exclusiva del espacio político que ocupaba Ciudadanos en su momento le permite al PP disputar con cierta solvencia la primera plaza. Por tanto, hoy el Partido Popular es primera plaza, no a mucha distancia del Partido Socialista, y bueno, este va a ser uno de los elementos del año que viene. Habrá que definir qué es ser ganador de unas elecciones, el que más vota, el que más hace mayorías, etc. Pero hoy por hoy, en esa disputa primera plaza PSOE-PP, el PP está un poquito por delante. Y ya por último, que el PP sea primera fuerza, que la recomposición del bloque de la derecha tenga 3 fuerzas y pase de 3 a 2, hace que hoy por hoy la derecha, si llegara a estar de acuerdo, podría sumar una mayoría absoluta. Eso, para mí, es el efecto Feijóo. Al mismo tiempo, es verdad que en el mes de junio, cuando el PP consigue la mayoría absoluta en la región más poblada de España, se dispara, se juntan 2 lunas de miel al Partido Popular, la del momento inaugural de Feijóo como presidente del PP, más la mayoría absoluta de Juanma Moreno. Por tanto, que le puso prácticamente en el 35% de los votos en el mes de junio, julio. Pasado septiembre, pasado octubre y con una cierta reactivación de la izquierda, lo que podríamos decir es el fin del efecto Juanma Moreno y estamos ahora ya de forma neta en el efecto Feijóo, que es el PP en torno al 30%, 30-31%, el PSOE con... Hay un dato que a ti te gustará, Paco. El PSOE lleva 14 años sin superar el 29%. No digo que te guste porque no lo superes, sino porque es el dato de los 14 años. Sí, pues me gustan los datos sociológicos. Sí que es cierto que ese techo de cristal que en apariencia parece tener el Partido Socialista, nosotros lo vemos. Hoy hay una cierta, en el juego de suelos y techos, que a veces es más fácil porque aquí todos nos volvemos locos con el decimal, nos interesa el decimal, y el decimal, yo me dedico a eso, es mentira, es a dar esa falsa sensación de exactitud que no existe. Hoy por hoy el Partido Socialista estaba entre el 26 y el 28, con los datos que tenemos recogidos hasta ayer, podríamos situar al Partido Socialista otra vez en el umbral más bajo, entre el 25 y el 26, porque esta broma, no tanto lo de la sedición, que eso es a la derecha la que le pone nervioso, pero hay un dato que sí es interesante, que es la noticia y el asunto que más interés ha generado por encima de la guerra de Ucrania, por encima de la situación económica, al bloque de la izquierda, es la ley del sí es sí, el tema de la salida de la rebaja de condenas, etcétera, etcétera. Así que efecto Feijóo es eso. PP primera fuerza, la derecha puede llegar a sumar y el espacio político de Ciudadanos, el PP lo consigue absorber. Ahora pasamos al otro lado.
En el otro lado, el Gobierno ha conseguido, como era previsible, vuelvo a insistir en ello, sacar los presupuestos y todas las leyes que quiere, pero sí que hay una situación en la coalición complicada. Y enlaza con lo de la ley de sí es sí, ¿no? Yo no te pregunto tu opinión personal, obviamente, sino que aquí, como sociólogo, como responsable de una gran compañía de análisis, ¿cómo ves la salud cómo ve la opinión pública, perdón, no tú, disculpa, retiro esa parte, cómo ve la opinión pública la salud de la coalición? Me gusta mucho mi trabajo porque me permite entender que mi opinión no vale nada, porque al final... Tampoco la mía, no te creas. Por eso me divierte, pero yo tengo un gran burladero, que es que tengo los datos de lo que piensa la gente, ¿no? Nosotros, como estamos llamando todo el día, ¿qué piensa la gente del gobierno de coalición? Como sucede en muchos temas, una cosa es la opinión mediática y la opinión publicada y otra la opinión pública. Y en líneas generales, claro, cuando uno se asoma a los periódicos parece como que el gobierno se va a romper a cada minuto. Y en ese sentido, lo que percibe la gente, que al final esto ya hay veces que no importa tanto si es verdad o no, sino si la percepción que influye en el cuerpo electoral. Y hoy por hoy la gente, casi desde el principio de la legislatura, no veía nunca probable la ruptura del gobierno de coalición. Por tanto, en cierto modo lo que ve la gente es que este gobierno aguanta. En líneas generales no recibe una mala evaluación, es decir, el 40% de la gente que considera que el gobierno va en la buena dirección. Lo que pasa es que hay distintos aspectos que le hacen más daño que otros, ¿no? Por ejemplo, los dos aspectos que más daño le hacen hoy son Marruecos, la relación con Marruecos, porque eso su cuerpo electoral, su parroquia, por decirlo de alguna manera, no lo entiende, no está explicado, y la ley del sí es sí, ¿no? Todo este asunto, esa ruptura, la ley del sí es sí, la ley trans, le hacen daño. Y es, como decía antes Paco, ese tipo de crisis interna, ese tipo de ruido interno, cuando traspasa a la sociedad, la gente lo castiga electoralmente. Pero, como digo, el gran problema que tiene hoy el gobierno, en concreto el Partido Socialista, es que sus socios no les fallen, porque el gobierno ha tomado, yo creo, que una decisión, y creo que no está mal enfocada. Los españoles le han ido diciendo elección tras elección que el puente entre ciudadanos, ¿os acordáis que en el año 2015-2016 había debates de que de Ciudadanos cuánto va a pasar al PSOE, cuánto al PP, cuánto tal? Bueno, desde aquel con Riverano, aquel puente se cerró, o sea, no se pasa ni de broma, ¿no? Y entonces creo que todo el esfuerzo del gobierno está enfocado más hacia el otro mundo. Mirad, en España esto es muy sencillo y con esto termino. En las elecciones los números son más o menos así. La derecha son 11 millones, la izquierda son 11 millones y luego hay 2 millones de voto nacionalista, independentista, separatista, regionalista, lo que quieras, ¿no? Por tanto, 11 aquí y 2 allí. Ya veremos cómo se reparten los escaños y tal, y cómo quedan una cosa, si aquí hay 3 fuerzas entonces es peor y tal. El gobierno dice, claro, si somos en empate, yo la única forma que tengo de sumar es con los otros 2 millones, ¿no? Pues ese es digamos, el enfoque. De alguna manera, hoy eso, lo que a la derecha, toda esa búsqueda de los 2 millones le enciende, pero bueno, la derecha venía encendida desde el día 7 de enero del 2020 que se hizo el gobierno de coalición. Con lo cual, la derecha puede votar con las 2 manos, pero no puede votar 2 veces. Y la izquierda, lo que pasa es que hay nosotros lo ciframos en torno a un 30-40% de votante socialista que está incómodo. Ve los indultos y no le gusta, ve la sedición no le gusta, ve Bildu no le gusta. Entonces, ese 30-40%, ¿qué va a hacer? ¿Se va a quedar en casa? ¿Va a participar? ¿No? Ese es el gran problema que tiene el gobierno en el Partido Socialista, es qué va a pasar con ese tercio de votante socialista que está incómodo y en cuántos fragmentos se va a partir a la izquierda del PSOE. Pues hablando de la izquierda del PSOE, ahora me gustaría 2 aspectos unidos, ¿no?
¿Cómo ves la perspectiva de Vox, que eso no es la izquierda del PSOE, aunque les guste eso? Dar la vuelta, ¿no? Exacto, y la izquierda del PSOE, efectivamente, ¿cómo ves la lucha caínita, ¿no?, del camarada Pablo Iglesias intentando matar, aparte de a Sánchez, matar a Yolanda Díaz, ¿no? Es decir, si eso, ¿cómo conduce, qué camino tiene electoral? Es decir, si eso puede pasarles factura y también perjudicar al PSOE, porque necesita que ese espacio que él no puede llegar, aunque lo intente, necesita que haya alguien fiable. Sí. Por lo tanto, Vox perspectiva, si ha tocado techo y puede bajar, y digo, opinión pública. Sí, mira, Vox, en la derecha, como decía antes, por empezar por la derecha, una vez que Ciudadanos queda, digamos, fuera de la ecuación, cuando digo fuera de la ecuación es que de esos 11 millones que hablaba, Ciudadanos puede estar alrededor de 300.000, 500.000 votos, ¿no?, más o menos. Quiere decir que queda fuera de la ecuación en ese sentido, en términos de competitivos para sumar escaños. ¿Qué tiene de bueno la derecha de ventaja? Que su partido subalterno, que es Vox, es tercera fuerza y por encima del 13-14%, que es el umbral que en España, de alguna manera, cuando visitas las provincias pequeñas, consigues rascar, ¿no? Si tienes el 8 o 10%, pues hay 25 provincias en donde te paseas y no, bueno, pues como le pasa a Pacma o históricamente a Izquierda Unida, ¿no? Es decir, para tener representación en sitios pequeños hay que tener por encima del 14%. ¿Vox dónde está? Pues mira, nosotros con todo este tobogán de izquierda-derecha que hay en la derecha, hay 2 millones de votos en la derecha que podrían ponerse camiseta verde o camiseta azul. Y nos lo han dicho a lo largo de estos últimos 7 meses, cuando Vox y PP casi empatan al 20% de los votos, y esto fue en el momento más crítico del relevo de Casado por Feijóo por Casado, mejor dicho, ahí incluso teníamos a Vox por encima del PP. Es verdad que son momentos, digamos, de picos de fiebre, pero lo que sí que de alguna manera, dice, ¿Vox ha tocado techo? No lo sé, pero que sé que hay 2 millones de votos que de alguna manera pueden estar en uno u otro. Lo que sí es bueno saber es que el mayor pegamento o el mayor punto de acuerdo de la derecha ahora mismo, de Vox y de PP, de azul y de verde, es el antisanchismo. Y por tanto, en las últimas elecciones, en todas las que se os ocurra, en Andalucía, en Madrid, etcétera, etcétera, el votante de derechas, esos 2 millones que, oye, ¿cuál cojo? Pues cogerá el vehículo que más rápido y mejor le lleve a darle un correctivo al sanchismo, ¿no? Y entonces en Madrid fue Isabel Díaz Ayuso y en Andalucía tal. En el caso de la izquierda, pues es sencillo. Podemos es una escudería sin piloto y Yolanda es un piloto sin escudería. A mí es que me gusta la Fórmula 1, pero más o menos, para hacernos una idea, esos 11 millones de votos que hay en la izquierda también, pues el espacio político de lo que no es el PSOE ocupa en torno al 15%. El problema que tiene es que está dividido hoy en 3 marcas. Nosotros no publicamos, no tenemos vínculo editorial con ningún periódico, ni trabajamos para ningún partido, con lo cual es muy divertido porque decimos, es verdad que también es gratis, o sea, si hoy digo yo 5%, pues nadie lo puede comprobar porque no hay urnas, ¿no? Pero nosotros desde el mes de junio medimos, separamos Yolanda Díaz, Sumar, de Podemos. Luego podemos hacer el ejercicio de juntarlos, pero es que la gente nos dice Yolanda Díaz, nos dice Sumar. Y como nosotros cuando preguntamos el voto decimos, en el caso de que mañana fueran las elecciones, ¿a quién votaría usted? Silencio, no se ofrecen partidos, no tal, es lo que dice la gente, de forma espontánea, y nos dice Sumar. Hoy a Unidas Podemos, o a Podemos, porque Unidas Podemos es Podemos, los comunes gallegos, o sea, hay como muchas marcas, pero lo que es Podemos está en torno al 7-8%. Y lo que es Sumar está hoy en torno al 3-4%. A veces lo tenemos en el 2%, pero esa suma más
lo de Rejón, pues todo eso suma esos 14-15%, ¿no? Que es lo mismo que esa cosa, que el reparto que se hace en la izquierda es, oye, Partido Socialista, tú vas a estar en torno al 28, 26, 27, por ahí estás. Y luego, para llegar a los 11 millones, dice, pues todo lo que haya a la izquierda. La derecha ya sufrió la fragmentación en el año 2019. Se fragmentó hasta el punto de que el voto más alto de la derecha fue el 17% en abril del 2019. 17, 16, 10. Bueno, ahora ya parece, como digo, está en 30, 15, 16 y 1, 2, ¿no?